igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. De mi vida eres Dios, de los mares eres Dios, de la tierra eres Dios, mi sustento. Siempre eterno eres Dios. Colombia. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Que nos permite encontrarnos una vez más. Bienvenidos esta noche a una nueva reunión virtual para que juntos meditemos un tema más
de las Sagradas Escrituras en referencia siempre a nuestro hogar, a nuestra familia. Esos son los temas de los miércoles, y los días domingos, pues predicaciones con temas generales, especialmente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a meditar, pero antes que nada, pues bienvenidos y muchas gracias por estar siempre ahí, listos o listas para conectarse, o después en su tiempo, después del trabajo, como usted lo sabe, pues buscar la página para ver de qué se trató el tema, y gracias por dedicar ese tiempo a meditar la palabra de Dios y reflexionar acerca de nuestra propia conducta, nuestra manera de ser, especialmente en la familia. Regularmente, cuando nosotros nos calificamos a nosotros mismos, pues somos misericordiosos, ¿verdad? Casi siempre nos calificamos bien, o por lo menos no tan mal. Cuando calificamos a otros, pues a unos los calificamos bien, a otros más o menos, y a otros no muy bien. Pero cuando se trata de nosotros, pues siempre nos tenemos un poco de consideración. El asunto es que la mejor calificación no debe de venir de nosotros mismos, sino que debe de ser de los demás, especialmente en la familia. Y por supuesto de parte de Dios. La calificación de nuestro Dios es muy diferente a la que nosotros nos damos a nosotros mismos o nos da la gente a nosotros. Pues hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver con eso, y usted sabe, hemos traído la serie de herencias negativas. Y entonces hoy vamos a ver una herencia más, que no es muy aconsejable, por supuesto, y que se llama la herencia de la soberbia. Vamos a ver ahí en el transcurso de la plática sinónimos de la soberbia para que podamos entender bien de qué se trata ese tipo de actitud o de temperamento en nuestras vidas. Nos vamos a basar en el libro de Génesis, capítulo número 16, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Siempre un ejemplo de la Escritura, personajes que vivieron en el tiempo bíblico y que pasaron por estas etapas. Entonces, para que nosotros veamos de que de todos los tiempos, de todas las generaciones, estamos expuestos a situaciones muy similares. Pero si ya tenemos el entrenamiento, el entendimiento de lo que se tratan esas cosas, pues bien tenemos tiempo para tomar decisiones y decir, no, eso no es mío, eso no es agradable, seguramente eso no le agrada a mi Dios, entonces voy a cambiarlo. Porque no todas las cosas Dios las cambia en nosotros. Él nos salva, Él nos limpia, nos libera, y siempre el libre albedrío sigue con nosotros para que nosotros podamos tener la decisión de decir, ¿sigo siendo así o no sigo siendo así? No tenemos que estar amarrados a los dichos que hay con mucha frecuencia por ahí, cuando dicen, así hemos sido nosotros, así fue mi abuelo, así fue mi papá, así fue mi mamá, mi abuelita, y así por eso así soy yo. No, especialmente en el asunto del reino de nuestro Señor Jesucristo, pues dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva creación es, o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él por su Espíritu nos da habilidades y fortalezas para que nosotros podamos combatir en nosotros mismos cosas que son desagradables y hasta pecaminosas delante de nuestro Dios. Lo peor es de que en el libro de Proverbios dice, después de la soberbia es la caída. Entonces quiere decir que el fruto de la soberbia no es muy bueno, no es agradable. Pero de eso vamos a hablar con un ejemplo, como le dije, de una familia en el libro de Génesis, capítulo 16, del 1 al 9, y dice de la siguiente manera: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. No le daba hijos no porque no quisiera, sino porque ella era estéril y ya estaba un poco avanzada de edad, ya tal vez sobre los 80 años por ahí. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. O sea, la dio como segunda esposa. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti,
yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ese es el texto, y ahora vamos a meditarlo, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a orar. Padre nuestro, santo y bueno, te damos gracias porque nos permites una nueva reunión, Señor, de esta manera, en esta noche, para meditar algo de tu preciosa palabra, que es siempre para nosotros educación, revelación, alimento, fortalecimiento, reflexión y tantas cosas bellas para nuestra vida, porque tú nos quieres, Señor, con un carácter muy especial. Te damos pues las gracias, perdona por favor nuestros pecados y concédenos por favor un corazón dispuesto, limpio, atento, para recibir el consejo que tú nos quieres dar a través de tu Santo Espíritu. Ruego que sean dichos los gratos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti y de mis hermanos y de nuestros amigos y simpatizantes que nos visitan ahí. Para gloria tuya, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, bendito para siempre. Amén. Amén. Bueno, otra de las desafortunadas herencias que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es la soberbia. Usted sabe, siempre nosotros, los padres conscientes, las madres conscientes, aunque tengamos un poco de dificultades con la forma de generar recursos, siempre procuramos darles algo a nuestros hijos. Y entonces procuramos la salud, y eso lleva esfuerzo, lleva dinero. Procuramos la educación, y también lleva esfuerzo y lleva dinero. Y si Dios nos permite algo más, pues procuramos algo más para ellos. Tal vez un pedacito de tierra en alguna parte, de repente una casita, de repente algunos recursos, yo no sé, algo. Procuramos darle a nuestros hijos para que ellos no comiencen de cero como tal vez nosotros comenzamos. Pero no solamente hay ese tipo de herencias, sino también hay otro tipo de herencias como los que hemos estado meditando, como por ejemplo el que vimos la semana pasada, que decía la costumbre de mentir. Y no solamente es una costumbre, sino que también es una herencia, porque enseñamos a nuestros hijos por el ejemplo, ¿verdad? Y los hijos captan, y los hijos practican. Y entonces ahora vamos a ver el caso de lo que es la soberbia, que es un sinónimo de altivez o altanería, irrespeto, rebeldía, ¿verdad? Y eso sí ya lo entendemos más, ¿verdad? Y que es un mal común, lamentablemente, entre las parejas o en las familias, en las escuelas, donde se manifiesta ese temperamento soberbio de algunos chicos o estudiantes ya de niveles medios, y también hasta en las iglesias. Hasta en las iglesias se puede percibir que hay temperamentos lamentables. Bueno, pues la historia que estamos leyendo nos habla de que en el tiempo de Abraham y Sarai, su esposa, pues existía una ley, una costumbre donde ellos vivían, en Mesopotamia y todas esas áreas de por ahí, que decía que cuando la esposa no podía darle hijos al marido, entonces él tenía derecho a tomar otra mujer, otra esposa, y a través de esta otra esposa pues tener hijos que de todas maneras le pertenecerían a la primera esposa, eran propiedad de la primera esposa. Y ese era el caso de Abraham y Sarai, ¿verdad? Que Sarai se vio en esa situación, era estéril, ya era mayor de edad y pues un poco avanzada de edad, quise decir, y entonces pues ella consciente de que su esposo anhelaba y Dios anhelaba descendencia, había como manifestado su deseo de tener descendencia por ellos. Entonces ella pues propuso a su marido y le dijo que por qué no tomaba una de sus siervas, que posiblemente Agar era tal vez la más cercana y que posiblemente era una de las que el faraón le había regalado a Abraham o a ellos cuando anduvieron por Egipto. Y entonces, bueno,
se acordó pues el asunto y Sarai, como usted se imaginará, especialmente las hermanas que están ahí o las simpatizantes, ya se imaginará qué doloroso para ella entregarle su marido a otra mujer o entregarle a su esclava a su marido como esposa también, y ser ella la que daba la ceremonia. Pues así sucedió y entonces pues vino lo que tenía que venir. Tuvieron intimidad Agar, la esclava, y Abraham, el patrón, que ahora ya era su esposo. Y cuando ella vio que ya estaba ella embarazada, cuando ya estaba ella encinta, pues comenzó a mostrar una conducta inadecuada, soberbia, altanera, como usted se dio cuenta. Dice que miraba con desprecio a su señora. Y no solamente tal vez la miraba con desprecio, sino que tal vez con burla, ¿verdad? Tal vez se sobaba un poquito su estómago y se le quedaba viendo, ¿verdad?, a su patrona, que ahora era su rival, podríamos decir. Y no solamente eso, yo vi una vez una película en donde de este tema, en donde esta Agar no solamente miraba con desprecio a su señora, se sobaba su estomaguito, sino que también le decía frases hirientes, como diciendo: yo que estoy así, esperando bebé, tengo que comer frutas frescas, cosas que den vida, porque en cambio tú tienes que comer cosas secas porque tú estás seca. Imagínese eso, qué hiriente, qué soberbio, qué ingrato, para decírselo a la señora que había sido tan noble con ella, tan de buen trato, y que tuvo esa idea, que no era la idea de Dios, por cierto. Ellos ahí se equivocaron, como todos nos equivocamos en esta vida, ¿verdad?, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y entonces eso llevó pues a que Sarai pues se indignó, se molestó, y entonces comenzó a afligirla, dice, y a afligirla y a presionarla, hasta que ella se vio tan presionada que huyó y se fue de la casa. Pero ahí no había colonias, pues, lugares habitacionales por todos lados, era desierto. Y entonces ella se fue por el desierto, tal vez procurando volver a Egipto, pero eso es imposible, o casi imposible, si no es por el poder de Dios. Y dice aquí que el Señor la encontró en el desierto, cerca de una fuente, ahí la encontró. Y ahí le habló y le dijo: ¿qué haces aquí, Agar? Porque el Señor nos conoce a todos, nos tiene a todos ubicados, bien ubicados. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Si es de día, si es de noche, si es en público, si es en lo oculto, en lo privado. Dios nos conoce perfectamente con todas nuestras actitudes. Y entonces exhortó a Agar. Agar fue sincera al decirle: estoy huyendo de mi señora. Y entonces el Señor le dijo, vuelve y cambia tu actitud, ponte sumisa, vuelve a la casa, te doy otra oportunidad, vuelve a la casa y ponte sumisa, cambia eso en ti, hasta que nazca el niño y después yo tengo un plan para tu vida que te voy a manifestar después. Esto es un encanto, es una belleza, tiene tantos mensajes. Así que volvió ella pues a pedir otra oportunidad, allá se la dieron y entonces ya cambió un poco el asunto, pero ahí nació Ismael, que era el hijito que ella estaba esperando, el hijito de Agar, la esclava, que fue recibido con amor. Y pues Sarai lo amaba, Abraham no digamos, era su hijo de sangre, y cuando él nació, cuando él ya tenía 86 años de edad, Abraham. Su esposa andaba por los 80, algo por ahí, un poquito menos. Y entonces, pero Dios le habló a Abraham, con él era su comunión, y le hizo ver que ese hijo no era el hijo que él le había prometido. Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero le dijo que ese no era el hijo. Que, sin embargo, en un año, Dios le habló y le dijo, en un año, le dijo a Abraham, tu esposa abrazará un hijo de ella y tuyo, de sus entrañas, el hijo de mi promesa. Y eso está en Génesis capítulo 18, y ya cuando nació el hijito, que se llamó Isaac en hebreo, ¿verdad? Isaac en español, está en el capítulo número 21, y él sí era el hijo de la promesa. Pero más adelante entonces ya había convivencia ahí,
Ahora ya habían 2 hijos, los 2 de Abraham, uno de Sarai y el otro de Agar, esclava. Ya cuando este muchacho Ismael tenía como 17 años, y entonces el chiquito de Abraham, el Isaac, ahora resulta que ya cumple como 2 o 3 años más o menos, y están en una festividad celebrando la vida del niño, del pequeño. Y entonces el otro, el jovencito ya, o adolescente, entonces empieza a mostrar lo que su mamá mostró cuando él estaba en el vientre de su madre. Observe eso, por favor, es importante. O sea que nuestros hijos captan cosas de nosotros aún cuando están en el vientre, aún cuando apenas se están gestando. Ahí ya captan cosas de nosotros y las absorben para ellos. Ya no digamos por el ejemplo es seguro que sí. Y entonces se empieza a burlar de su hermanito, ¿verdad? Y eso enfurece a la mamá, y otra vez otro problema, porque la escena se está repitiendo. Posiblemente Ismael, por los celos, porque es así, y lamentablemente eso pasa y no debe pasar. Cuando llega un miembro de la familia un poco más pequeño, se abandona un poco al otro, al que se le ha dado todo. El cariño, las muestras, enseñándoselo a todos. Miren a mi hijito, miren a mi hijita, y él es, y ella es, y ya va por 3 años, ya cumplió 4 años, y les cuento que ya dice esto, que ya hace aquello, y todo, y las fotos son para esa criatura. Cuando viene el otro más pequeño, se abandona casi al otro, y se le reducen las expresiones, y entonces él empieza a mostrar situaciones que dicen los psicólogos que las muestran de diferentes maneras, y es cierto. Así que empieza a tratar mal a su hermanito, y entonces resulta de que a manifestar lo que la mamá manifestaba. Nuestro Señor dice en el libro de los Gálatas, dice capítulo 6 y versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso justamente cosechará. Y aquí vemos un ejemplo exactamente así. Usted sabe que cuando los hijos son soberbios y altivos, y conocemos casos así, es porque los padres en algún tiempo lo mostraron. Puede ser que lo mostraron cuando los hijos estaban adolescentes, como le digo, niños, y tal vez ya entonces los padres cambiaron, pero los hijos ya se quedaron con esa marca y lo empiezan a manifestar. Muchos de esos hijos se muestran rebeldes, indomables, ¿verdad? Y muchos de ellos están en las pandillas, están en el sicariato, están en la delincuencia, están en las prisiones por causa de la altanería, la soberbia, y usted se da cuenta. Muchas veces están capturando a uno, tal vez de manera infragante, y resulta que todavía va haciendo señas, todavía va mostrando rebeldía, todavía va maltratando. Eso en alguna parte lo vivió, y lo más seguro que fue en la casa, o por lo menos en la casa donde se abrió la puerta a esa deformación. Y lo peor de todo es que dice la palabra del Señor en Proverbios que después de la soberbia es la caída. Entonces, y si así fuera, pues todavía hay esperanza, pero hay muchos de estos hijos que mostraron soberbia, rebeldía, altivez, cosas que están en los cementerios, lamentablemente. Así que el tema es muy serio, y bueno, lamentablemente el tiempo es tan corto, ¿verdad?, para meditar todas estas cosas. Pero bien vale la pena, y qué bueno que usted está ahí, que yo estoy aquí oyendo esto que es de la palabra del Señor. Ya casi para terminar, porque el tiempo, como le digo, se va, quiero contarle que yo conocí una persona, era un papá, que me dijo: mire, pastor, yo le digo a mis hijos que no peleen, y ahí estaban con él 2, los mayores. Yo les digo que no peleen, pero mírenle los zapatos, me dijo. Y la suela de los zapatos era así. Mírenle las suelas, me dijo. Yo ya les dije, ustedes no peleen, pero si los provocan, si es necesario, pateen. Y los hijos lo aprendieron. Y los hijos lo comenzaron a hacer. Comenzaron a portar soberbios, nosotros los vimos crecer. Y resulta que uno de ellos, lamentablemente, ya jovencito, mostrando siempre aquello que el papá le había inculcado,
murió en una refriega, en un enfrentamiento con las autoridades del país, donde hubieron balas y todo eso, y ahí murió este joven, que lamentablemente fue marcado con una instrucción, con un ejemplo, con una influencia que no era de parte de Dios y que no debía haber sido. Lamentablemente así fue. Por eso le digo que muchos que muestran ese temperamento así, no solamente son como rechazados por algunos, o por lo menos causan temor, y entonces uno prefiere no relacionarse con ellos, o están en las prisiones, o ya están sepultados, lamentablemente. Entonces, mire, por lo menos los cristianos, los que nos decimos cristianos, madres o padres, debemos de modelar para ellos mansedumbre y humildad. Eso no es cobardía, eso no es debilidad, eso es sabiduría. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo y nuestro Señor Jesucristo lo modeló. Ya le voy a decir el versículo antes de terminar, pero antes quiero decirle esto. No importa los niveles o los laureles que nosotros consigamos en esta vida, siempre debemos demostrar una actitud sencilla. No importa los niveles de economía que logremos. Si el Señor nos permite tener recursos y dinero, debemos de vivir siempre como personas sencillas, sin mirar a la gente por sobre el hombro, como dicen, ¿verdad? Sin arrogancia, sin orgullo, sin soberbia, sin aspectos de rebeldía o de un egoísmo terrible. No, debemos de mantener una actitud sencilla, humilde, porque el gran Rey de la gloria, el Rey de los reyes y Señor de señores, dijo cuando estaba en la tierra, en San Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nosotros instruimos con eso a nuestros hijos y lo modelamos con el ejemplo, nuestros hijos van a prosperar de corazón en todo sentido y Dios los va a bendecir grandemente. Así que este es un tema muy importante y doy gracias al Señor que me lo permite compartir con ustedes para que, pues, a las alturas de lo que sea, si estamos viendo algo en la casa, y ahora la soberbia se empieza a mostrar de los niños desde pequeñitos, desde 3 años. Entonces, no hay que permitirlo de ninguna manera, con sabiduría de Dios, y no se trata de estarlos golpeando, sino que se trata de darles la palabra, darles el consejo y también darles el ejemplo, pero mostrar firmeza con ellos para que no se confundan y para que respeten a sus padres. Nosotros debemos decirle a nuestros hijitos, hijitas, ¿verdad? Yo soy tu amigo, soy tu amiga, pero por sobre eso te lo digo para que tengas confianza. Soy tu amigo, soy tu amiga, pero sobre eso, por favor, recuerda que soy tu padre, que soy tu madre, y eso no lo debes olvidar. Y así como te muestro mi amistad, también te puedo mostrar mi firmeza, porque eso es lo que el Señor me dice para tu bien. Y ahí estarán los hijos bien por la gracia de Dios y tendremos una generación salva de esta perversa sociedad o sociedades que tenemos en nuestro mundo. Perdón por los ruiditos por ahí, si es que salieron, pero gracias por conectarse, por participar con nosotros de este nuevo tema, y que el Señor sea quien perfeccione en nuestros corazones la meditación para hacer lo que corresponde en nuestra familia. Y si es algo que nosotros tenemos todavía como adultos, como jóvenes, por favor, no soberbios, no iracundos, nada de eso, no desobedientes, no rebeldes, sino que obedientes al Señor y a los padres, porque hay promesa para ustedes. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor te da y que te vaya bien en todo. Ese es nuestro consejo del Señor hoy. Que el Señor me los bendiga y muchas gracias por haber participado de un nuevo tema. Si el Señor nos permite, estaremos el domingo una vez más y el miércoles con otro tema. El cuarto tema sería de herencias negativas. Les repito que el Señor me los bendiga. Yo les mando un buen abrazo con mucho cariño y me despido con una oración. Padre Santo, te doy gracias y reconozco tu gloria y reconozco, Señor, que
de ti viene, Señor, el consejo santo, el consejo sabio, el consejo sano, y viene por amor, para nuestro bien en esta tierra y para nuestra promesa en la eternidad. Yo te ruego por quienes estuvieron o estarán, y bendito Señor, que sea de bendición este tema y que honre y glorifique tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor te doy las gracias. Amén. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado y espero que si el Señor nos da vida, nos juntemos otra vez por este medio en la más próxima oportunidad. Hasta entonces, y que tenga un lindo descanso. A los heridos, a los frustrados, hay buenas noticias hoy. Al perdido, al lastimado, hay buenas noticias hoy. Hay uno que tu nombre no ha olvidado. Hay uno que por ti está orando sin parar. Él irá a buscarte a donde nadie más irá. Él es Jesús. Él no para de buscar tu corazón, Él nunca para hasta curar todo el dolor. El que no para hasta encontrarte es Jesús. Él no para de mostrarte su amor, Él nunca para de pelear a tu favor. El que no para hasta encontrarte, Él es Jesús, el buen pastor. Cuando fallo y me caigo, hay buenas noticias hoy. Si estoy lejos y me pierdo, hay buenas noticias hoy. Hay uno que mi nombre no ha olvidado. Hay uno que por mí está orando sin parar. Él irá a buscarme a donde nadie más irá. Él es Jesús. Oh, Él no para de buscar mi corazón. Él nunca para hasta curar todo el dolor. El que no para hasta encontrarme, Él es Jesús. Él no para de mostrarme su amor. Él nunca para de pelear a mi favor. El que no para hasta encontrarme, Él es Jesús. El que no para hasta encontrarme, Él es